Hola, mi nombre es Daniela Rosales y en esta oportunidad me dirijo ante ustedes con la finalidad de resolver dos casos prácticos establecidos en la materia de Derecho Civil 4 contratos que hablan acerca del contrato de mandato y el contrato de comodato. El primer caso práctico establecido dice que Juan Pérez, dueño de un inmueble en la ciudad de Caracas, da a un amigo suyo en préstamo llamado Carlos Rodríguez un apartamento de su propiedad para que lo use, habite en él durante un año sin ningún cobro por el uso del mismo. Es decir, no le cobraba renta. Carlos acepta la oferta, evidentemente, y se muda al departamento. La primera pregunta establecida para la resolución de este caso es qué tipo de contrato estamos en presencia, y es muy importante señalar que este es un contrato de comodato a través del cual está establecido en el artículo 1724 del Código Civil venezolano y goza de las siguientes características. La primera es que es un contrato principal, pues no depende de otro para su existencia. El segundo es que es un contrato real porque recae sobre la entrega de una cosa. El tercero dice que es un contrato bilateral imperfecto porque el comodatario siempre está obligado a usar la cosa debidamente y restituirla al comodante. No es traslativo de la propiedad, entonces vamos a hablar de que es gratuito y aunque no sea un contrato intuito persona, los derechos y obligaciones que recaen sobre este contrato son traslativos a los herederos de los contrayentes en caso del fallecimiento de alguno de los contratantes. La siguiente pregunta radica acerca sobre los elementos esenciales presentes en este contrato de comodato en el caso. Ok, vamos a encontrar tres elementos. El primero va a ser el elemento formal que se va a constituir por los contratantes, en este caso el comodante y el comodatario, quienes van a gozar de plenas capacidades otorgadas por los elementos esenciales del contrato, como lo son la capacidad, el objeto y la causa. El elemento real que va a recaer sobre cualquier cosa mueble o inmueble que sea la que es objeto del contrato. En este caso va a ser el departamento. Y el elemento formal que va a ser sobre el que recae la libertad de la forma del contrato, es decir, va a regir la libertad de forma para no configurar el acto traslativo de la propiedad. En este caso vamos a encontrar dos obligaciones de las partes. Entre las principales que podemos encontrar serían las obligaciones del comodante, que durante el préstamo, si se ha visto el comodatario obligado a hacer alguna reparación para la conservación de la cosa, ya sea necesario, extraordinario, urgente, no haya podido prevenir el comodante, este va a responder por ello. Y si el comodante, sabiendo los vicios de la cosa dada en préstamo, no previno al comodatario, responderá a este por los daños que se hayan ocasionado. Entre las principales obligaciones del comodatario vamos a encontrar el uso y cuidado de la cosa debido como un buen padre de familia y no servirse para ello de otra cosa que no fuera la que estuviese establecida en el contrato. Y que el comodatario va a responder en algunos casos de caso fortuito. Uno de los ejemplos principales sería que los establece el Código Civil, son 4 numerales, en el que dice cuando ha usado la cosa indebidamente o ha demorado en su restitución, o por ejemplo cuando se ha podido evitar la pérdida de la cosa y este sin embargo la permitió. En el caso de que Carlos, el comodatario, hubiese decidido hacer algunas mejoras, como por ejemplo pintar las paredes, añadir algunos grifos, las mejoras van a ser propiedad de el comodante, por la razón establecida en el artículo 1729 del Código Civil, en el que explica que el comodatario que ha hecho algún gasto para usar la cosa dada en préstamo no puede pedir el reembolso. Esta va a ser ahora propiedad del comodante. La doctrina explica diferentes razones. La principal es por la de que en consecuencia de que el comodatario está haciendo uso gratuito de la cosa, pues los gastos ordinarios que sean necesarios para el uso y la conservación del préstamo no procede del derecho de reembolso. Si por ejemplo Juan, que es el comodante, necesita recuperar el inmueble antes del plazo acordado, los requisitos legales que debería tener sería que haya el comodatario incumplido en alguna de sus obligaciones, como sea el cuidado o préstamo de la cosa, o que se le presente a él
como comodante una necesidad sobrevenida, urgente e imprevista de poder exigir y obligar al comodatario a restituir el inmueble antes de que se finalice el contrato. Si durante el plazo que Carlos gozó del uso del inmueble se ocasionaron daños, el comodatario, que debía cuidar de la cosa como un buen pater familia, debe responder por los daños del inmueble, en razón de lo antes expuesto, de la responsabilidad que éste tenía ante este, y ante la falta de este cuidado y el comodante podrá exigir la indemnización de daños y perjuicios. Y esta es otra situación que también puede pasar. ¿Qué sucede si Carlos subalquila el departamento a un tercero sin el consentimiento de Juan? El comodante podrá solicitar la resolución del contrato de manera inmediata y este podrá solicitar la indemnización de daños y perjuicios si lo busca. En el siguiente caso, también va a ser un contrato de mandato, ¿ok? En el que Juan Pérez, un reconocido empresario venezolano que desea expandir sus negocios a Colombia, debido a sus múltiples compromisos en Venezuela, decide otorgarle un mandato a su sobrino, Carlos Rodríguez, nuevamente, un abogado con experiencia en Derecho Comercial Internacional, para que lo represente en todas las negociaciones y trámites legales para establecer una filial de su empresa en Bogotá. Ellos establecen ciertas condiciones del contrato, entre esas el objeto, en el que dice que se van a poder realizar todas las gestiones necesarias para constituir una sociedad anónima en Colombia, incluyendo la apertura de cuentas bancarias, la obtención de licencias y permisos y la contratación de personal. El siguiente es las facultades del mandatario, en el que dice que el mandatario tendrá amplias facultades para representar al mandante en las negociaciones y actos jurídicos relacionados con el objeto del mandato. Y de la duración del mandato dice que este mandato va a tener una duración de 2 años, pudiendo prorrogarse de mutuo acuerdo. La remuneración va a ser una remuneración fija mensual más el porcentaje de las utilidades en la filial colombiana. Ok. Las preguntas son las siguientes. Dice que, por ejemplo, ¿qué tipo de mandato es otorgado por Juan Pérez a Carlos Rodríguez? Fundamente su respuesta. Ok, este va a ser un mandato especial, puesto que este está otorgado solo para ciertos negocios jurídicos, no es un contrato amplio. Además de ello, el contrato será susceptible de un salario otorgado por el mandante mensualmente, entonces va a tener un carácter oneroso. Los elementos esenciales del contrato presentes en este mandato va a ser, como lo establece el maestro Aguilar Rondona en su libro de Derecho Civil 4 de Contratos y Garantías. El primero va a ser que este va a ser un contrato. El segundo va a ser que exista un encargo de una de las partes hacia la otra. Eso es esencial. El tercero va a ser que le tenga por encargo la ejecución de uno o más actos jurídicos. Y el cuarto va a ser que los actos en cuestión vayan a ser ejecutados por cuenta del mandante. Como lo dije anteriormente, los límites establecidos a las facultades otorgadas a Carlos Rodríguez como mandatario van a versar sobre representar al mandante en todas las negociaciones y actos jurídicos relacionados con el objeto del mandato antes mencionado, o sea, con el desarrollo de los actos jurídicos mencionados para la filial colombiana. Entre las obligaciones del mandatario vamos a poder expresar las siguientes, que se dice que él está obligado a ejecutar el mandato con diligencia de un buen pater familia y responde por dolo y culpa en ejecución del mandato. Y entre las obligaciones del mandante vamos a tener en cuenta que él debe cumplir con todas las obligaciones contraídas con el mandatario dentro de los límites del mandato. Por ejemplo, va a tener que cumplir obligatoriamente con el salario mensual y fijo y las remuneraciones consideradas en el contrato. Y este deberá reembolsar al mandatario los avances y gastos que haya tenido por gastos para poder llegar a la ejecución del mandato prometido. Una pregunta muy frecuente entre las personas es ¿qué sucede si Carlos Rodríguez, en este caso el mandatario, fallece durante la ejecución del contrato? Es decir, durante el lapso establecido de los 2 años. Sencillo, el contrato se extingue. Este no va a ser susceptible a los herederos ni a otras personas, porque es un contrato intuito personal. Entonces va a ser muy importante señalar que las razones por las que se va a extinguir el contrato de mandato las establece el Código Civil venezolano y dice que se extingue por la revocación, es decir, cuando ya el mandante ya no necesita del servicio del mandatario, por la renuncia del mandatario, cuando el mandatario ya no desea continuar con sus labores, por la muerte, interdicción, quiebra o cesión de los bienes del mandante o del mandatario, y por la inhabilitación del mandatario si éste tiene por objeto los actos que tuviesen que ejecutarse por un jurado.
Buenos días, profe. Mi nombre es Juan Pablo Vázquez, soy la identidad 280798685. El día de hoy voy a dar respuesta a las preguntas o a las incógnitas que usted nos hizo sobre diferentes casos. En esta oportunidad a mí me tocó el caso número 3. No lo voy a leer para no hacer este video tan largo, pero sé que usted ya tiene conocimiento del mismo. Bueno, dando respuesta a la primera incógnita, hablábamos de qué es un contrato de transacción y cuál es su finalidad. Bueno, profe, en principio debemos saber que un contrato de transacción, según la legislación venezolana, es un acuerdo que se da entre dos o más partes en el cual se resuelve, digámoslo así, de manera amistosa, de manera pacífica y definitivas las controversias que se pudiesen, las controversias, disputas o, digámoslo así, golpes que se pudiesen estar resolviendo entre ambas partes. Este tipo de contrato se encuentra regulado por el Código Civil y específicamente específicamente en el artículo 1713. Cuando hablamos de la finalidad, es fundamental resaltar varios criterios. En el primero de ellos podemos encontrar que la finalidad de este tipo de contratos es la resolución de los conflictos, ya que a través de este se busca, como lo mencioné anteriormente, poner fin a una controversia y que las partes puedan salir conformes a través de las pretensiones que tengan. Como numeral 2 yo establecería que es muy importante, o el fin que tiene esta es porque este busca evitar litigios, en el sentido de que las partes acudan hacia el órgano jurisdiccional en busca de poder administrar, de que se le administre justicia, pero tenemos que ser conscientes de que eso hoy en día, primero, demora mucho tiempo, los gastos son, digamos, mucho más altos a comparación de hacer este tipo de contratos, y que les dejaría la incertidumbre en el transcurso de ese tiempo de ver qué van a conseguir, porque nada les asegura específicamente, porque los dos tienen una pretensión, pero cuál de los dos va a ser el beneficiado. Encontramos en el numeral número 3 que esto permite establecer nuevas obligaciones. El contrato de transacción, las partes pueden establecer nuevas obligaciones que sustituyan las que existían previamente. Podemos decir que en el caso de María y Pedro, donde se acordó la construcción de un muro contencioso a cambio de la denuncia de parte del terreno, ahí vemos el sacrificio de obligaciones que hay, pero que en cierto punto yo consideraría que trae como una recompensa. Bueno, en cuanto al numeral número 4, yo diría que no menos importante, pero que permite también fomentar la amistad y la buena vecindad entre los vecinos que constituyen esa comunidad, por decirlo así, los que están teniendo dicha controversia. Podríamos establecer en resumen que el contrato de transacción es una herramienta legal que permite a las partes resolver sus diferencias de manera pacífica y eficiente, como les dije anteriormente, evitando así el desgaste que puede generar el litigio. Bueno, ¿cuáles son los elementos esenciales de un contrato? Ya los voy a mencionar, no voy a entrar a desglosar cada uno, porque bueno, ya hemos tenido mucho conocimiento o los hemos descrito mucho a lo largo del año, y ya, pues, o sea, no quiero hacer el audio más largo, pero esto sería el consentimiento, la capacidad del poder y el objeto. Bueno, siguiendo con la contestación de las preguntas, también establecíamos de qué tipo de transacción se ha celebrado entre María y Pedro. Bueno, profe, cabe destacar que en el presente caso, en el caso de María y Pedro, como mencioné anteriormente, se celebró una transacción sobre derechos de propiedad. Este tipo de transacciones implica que ambas partes se han acordado denunciar, digámoslo así, ciertas pretensiones o intereses que estos tenían en este caso, sobre su derecho de propiedad, buscando así una solución amistosa a su conflicto, evitando todo tipo de disgustos, buscando que las dos partes queden conformes, entre otros. ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas de este contrato de transacción? Bueno, profe, establecemos que el contrato de transacción tiene un efecto declarativo dentro del cual versan ciertas consecuencias. La primera de ellas, la transacción no constituye un justo título para adquirir por usucapión o prescripción abreviada o de favor. Además, no existe sanamiento entre las partes, la transacción no implica novación entre las obligaciones, entre otras de las consecuencias. Bueno, también nos preguntábamos que si puede el contrato de transacción ser impugnado por alguna de las partes, y si este es positivo, bajo qué circunstancias. Entonces ahí es donde yo daría contestación a la misma, estableciendo que sí puede ser impugnable, pero solo como contacto a través de la acción de anulabilidad. Esta no es impugnable como sentencia cuando se trata de un efecto extintivo, considerando que la transacción entre las partes tiene la misma fuerza que la cosa juzgada en relación de litigio de la misma. También dando respuesta a otra de las preguntas, encontrarnos que cuál es la importancia de la buena fe en la celebración de los contratos en transacción, y yo considero que esta es una pregunta muy importante y donde hay que establecer que la buena fe en la celebración de un contrato de transacción, o especialmente en todos los contratos, es fundamental,
ya que esta se refiere en principio a la honestidad, a la transparencia, a la lealtad, que debe caracterizar las intenciones entre las partes involucradas, más en este tipo de contratos que las partes están buscando no llevar como ese conflicto más grande, sino poder dirimirlo, ¿verdad? Y se establece que en el contexto de un contrato de transacción, la buena fe implica que ambas partes actúen con la intención de cumplir con los términos acordados y de poder resolver sus diferencias de maneras justas y equitativas. Bueno, profe, también encontramos que qué ocurriría si después de celebrar el contrato de transacción, María descubriera que Pedro había ocultado información relevante sobre el verdadero límite de la propiedad. Bueno, cabe establecer que en concordancia con el artículo 1723 se establece o se define, o sea, que en concordancia con lo que dice ese artículo, que la nulidad de la transacción hecha en la ignorancia de los documentos posteriormente descubiertos, se podría decir que la transacción se celebra que la transacción celebrada en la ignorancia de uno o más documentos que son descubiertos con posterioridad, esto aplica la regla previamente en el artículo 1732 en su encabezado y 1723 en su aparte único, que haciendo referencia al mismo, se decía que este artículo, que cuando las partes hayan comprendido la transacción con la designación debida de todos los negocios que pudieran tener entre sí, los documentos entonces les fuesen desconocidos y que luego descubran que no constituyan un título para impugnar a menos que lo haya ocultado de una de las partes contratantes, traería la consecuencia anteriormente dicha. Ahora pasaremos a hablar del segundo caso. Resuelto el caso número 3, pasaremos a hablar sobre lo que es o sobre las incógnitas, las preguntas relacionadas al tema número 4. Omitiré hacer lectura al mismo para no hacer el video tan largo, pero cabe resaltar que la primera incógnita que se presentaba en este caso era sobre saber qué tipo de contractual se había establecido entre las partes. Entre las partes hablamos sobre Juan Pérez y Almacenes Seguros. Bueno, el contrato que se especificó dentro de estos mismos es el contrato de depósito establecido en el artículo, o mejor dicho, en el Código Civil, en el artículo 1749. Y en el mismo, el cual, resumidas palabras, se define como un contrato en el cual una persona, llamada depositante, entrega a otra depositario una cosa mueble para que la custodie y la restituya cuando se lo pida. También debemos establecer cuáles son las obligaciones principales del depositario en este caso. Las obligaciones principales son la diligencia debida, en especial en el que el depositario debe poner la guardia a la cosa depositada, y la segunda, la obligación de guarda del depositorio, que implica no servirse ni usar la cosa depositada. La tercera de las preguntas hablaba sobre cuál es la responsabilidad de Almacenes Seguros frente a los daños sufridos por la pintura. Yo la responderé, profe, de forma muy sencilla, como les establece el artículo. La responsabilidad de Almacenes como depositorio se resume a dos cuestiones: guardar y restituir la cosa. En el presente caso, ¿qué debe restituirla? Ajá. ¿Qué pruebas debe aportar Juan Pérez para demostrar, esta es la cuarta pregunta, ¿qué pruebas debe aportar Juan Pérez para demostrar la existencia de los daños de la responsabilidad del depositario? Bueno, profe, en este caso podríamos decir que se puede servir de pruebas documentales, como es una copia del contrato. También podríamos encontrar lo que son los recibos de pago. Como segundo tipo podríamos encontrar las pruebas fotográficas, es decir, imágenes de la pintura dañada, fotografías que muestren el estado de la pintura antes y después, de los daños sufridos, entre otros. Luego encontramos también otro tipo de tipos de pruebas, que serían los informes técnicos, o sea que podría servirse, informes técnicos, podría servirse también de testimonios, entre otros. Bueno, ¿qué acciones? La quinta pregunta: ¿qué acciones legales puede interponer Juan Pérez para obtener una indemnización por los daños sufridos? Bueno, profe, yo podría establecer que se puede interponer una demanda por incumplimiento del contrato de reparación de los daños y perjuicios causados, por todo lo que pasó. Y también se habla de que podría acudir al órgano jurisdiccional para que se le resuelva lo que ha sido violado, por decirlo así, por el presente incumplimiento de contrato, ya que debe darle, como mencioné anteriormente, los daños, la indemnización por los daños y perjuicios. Luego encontramos, profe, en la última pregunta, que creo que si no me equivoco era cuál era la importancia de la diligencia debida en la ejecución de este tipo de contrato.
Bueno, profe, yo establecería que el depósito propiamente dicho implica la entrega de la cosa con la finalidad principal, que el depositario asume la obligación de en ella, eh, guardar en ella, o sea, cuidarla, mejor dicho. Y como establece algunos artículos, que el depositario debe poner, o sea, como lo mencioné anteriormente, debe poner la guardia de la cosa depositada, de la misma diligencia de que si la cosa le perteneciere, entre otros. Sin embargo, se establece que en el contrato de depósito esta diligencia puede agravarse, atenuarse o incluso exonerarse, por lo que en el presente la importancia de esta diligencia se basa en que por haber sido convenidas por las partes, el depositario se ha ofrecido a recibir la cosa y al mismo tiempo se ha estipulado una remuneración, esta responsabilidad será un poco más agravada. Y creo que también preguntaba en el último cómo se podría haber evitado este tipo de situaciones. Y yo diría que teniendo en consideración que se trata de una empresa que se compromete a custodiar y conservar las obras de arte en perfectas condiciones, eh, podríamos decir entonces que los depositantes son suficientemente diligentes para previsto, o sea, deben ser lo bastante diligentes para que en cualquier situación puedan solventar todo este tipo de situaciones que pudiesen pasar y que son cosas que se ven mucho en la realidad. Muchas gracias, profe. Hasta luego.